Bien, estamos con Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado. Gracias por haber venido. Buenas noches. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Algo diferente. A ver. Es un libro sobre cosas filosóficas, espirituales. No, es un libro mío que te regalo. Ser humano, lo interior y lo comunitario. Para que nos demos cuenta que no todo es política, que hay cosas más importantes y más lindas que la política. Espero que te guste. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué es este lío? Porque el gobierno cree o no cree en precios cuidados. A mí me parece que todo este traspié de las últimas horas tiene que ver con rescatar una herramienta que ha sido muy criticada por el gobierno, pero que frente a la necesidad de mostrar algún tipo de reacción ante la inflación, sobre todo en alimentos, vuelven sobre precios cuidados. Sí, yo creo que es bueno tu punto, sobre todo en alimentos. Estamos en un proceso de buscar quebrar la inflación, en un momento que está subiendo la inflación. Para quebrar la inflación, todos los libros saben qué es lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es no gastar más de lo que tenés. Lo segundo que tenés que hacer es no falsificar moneda, porque cuando vos imprimís billetes para financiar al gobierno, le quitas valor a los billetes que la gente tiene en el bolsillo, entonces termina siendo como un impuesto a los salarios y a las jubilaciones, sacándole plata a los que menos tienen para financiar gastos excesivos del gobierno. Y esas dos cosas están en su lugar, el gobierno está trabajando en eso con dureza y con dolor, porque son medidas que no son simpáticas, pero es lo que hay que hacer cuando te excediste y qué es lo que le pasó a Argentina. El presidente decía en su discurso de esta semana que durante 60 años la Argentina tuvo 60% de inflación promedio, una locura, ¿no? Por año. Sí, es cierto también, es una verdad que está descontextualizada, digamos. Argentina tuvo muy alta inflación también en una época en la que el mundo tenía muy alta inflación. No, pero no en ese periodo. No, lo que ha pasado es que últimamente el mundo dejó de tener ese nivel de inflación. Últimamente, hace muchos años. No, claro, y Argentina está a niveles, bueno, lo que pasa es que ahora está, digamos, sexto en el mundo, creo, a nivel de inflación. Sí, por eso, es un disparate y es muy nocivo. Yo creo que es lo más grave que le pasa a la Argentina y lo más grave que le pasa a los que menos tienen, que tan mal la pasan por eso, por la inflación. Y en ese contexto es que se pueden tomar medidas adicionales para atacar dos cosas. La primera son los alimentos, que han subido más que la inflación. Muy por arriba, y eso golpea sobre pobreza. Y que son los que más pegan en los sectores más necesitados. Y donde además en muchos rubros no hay mercados transparentes y competitivos. Entonces hay abusos de posiciones dominantes, hay estos juegos que hacen algunos sectores poderosos de manipular los acuerdos con los supermercados y que la marca mía va a tal lugar y pongo otra más barata pero que no hay. Bueno, eso y todo ese tipo de cosas, viste, que hace poco transparente el mercado, poco competitivo y eso perjudica al consumidor, especialmente al que menos tiene. Así que en materia de alimentos, poner el foco es muy importante. Y después el segundo tema es algunas empresas chicas que están en situaciones complejas por la situación que estamos viviendo, por la altura de las tasas de interés, muy fundamentalmente, que es otra de las herramientas para combatir la inflación, que se requiere darles créditos a tasas más razonables. Entonces ahí también se está haciendo un esfuerzo para bajar las tasas de interés de las pymes. Y yo creo que esos son los dos campos de mayor preocupación y que ayudan en un proceso de búsqueda de combate contra la inflación. Ahora, el tema de... Eso no quiere decir control de precios, es atacar algunos puntos específicos para permitir con más facilidad una transición hasta que la inflación baje y la economía crezca. Pero en el medio van a rescatar una herramienta muy cuestionada en su momento por el actual oficialismo, que era precios cuidados. Sí, pero muy cuestionado, no cuestionado. Yo digo, el Estado, todo lo que pueda hacer para mejorar la vida de los argentinos lo tiene que hacer. Esa teoría de que el Estado no tiene que hacer nada, depende de la circunstancia. Si hay un señor muy necesitado, vos le tenés que dar la mano y para eso es el Estado. Pero el tema de la góndola, que es un tema que introduce Lilita Carrió y la coalición cívica con la ley de góndolas, ¿no? Que buscaría establecer, digamos, qué porcentaje puede ocupar un mismo producto, transparentar un poco los arreglos entre proveedores y supermercados. Es muy resistida dentro del gobierno, ¿no? Parece haber consenso para avanzar con la ley que propone Carrió. Comparto su preocupación, comparto la preocupación de Carrió. Me parece que
De todas maneras, mi mirada del tema ese es que hay que mirarlo un poco más de arriba el tema, más como una cosa más grande. Y ahí te das cuenta que hay muchos sectores no competitivos en la economía argentina y muchos sectores donde hay gente que domina mercados, pues una economía cerrada y chiquita, donde muchos empresarios han lucrado de esa cerrazón, ¿viste? Y se abusan de esas posiciones. Eso es típico de las economías cerradas y no competitivas, ¿no? Cerradas quiere decir cerradas a la competencia, ¿no? Cerrada quiere decir cara para la gente y de baja calidad, eso quiere decir cerrado, ¿no? Se compite por calidad o precio, acá eso se evita. Y eso genera situaciones monopólicas que son negativas. Entonces, comparto la mirada de Carrió en cuanto a la preocupación. Creo que hay que resolverlo como en los países civilizados se hace, aplicando más acción de defensa de la competencia. Bueno, no, pero el Carrió propone una ley, ¿no? España tiene Sí, una ley de góndola. supermercados, de Sí, góndolas. eso Yo no estoy tan en esa onda, me parece que hay que hacer más defensa de la competencia. Ahora, ¿el gobierno en estas circunstancias puede llegar a ser reelecto? Absolutamente. ¿Sí? Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno va a votar, uno vota por el futuro más que por el pasado. Entonces, habrá gente que está enojada con el pasado, hay otra gente que está enojada con el otro pasado del kirchnerismo, pero más allá de los enojos con el pasado, vos tenés que ver en el momento de votar quién de los candidatos que haya, que ni siquiera sabemos quiénes van a ser los candidatos que hay, pero en ese momento vamos a saber, quién te garantiza que va a ser mejor para manejar los intereses generales y los tuyos en particular, de los candidatos que hay. Entonces se verá quién puede manejar más o mejor una situación compleja, este candidato o este candidato. A mí me parece que el nuestro candidato es muy sólido en ese sentido. Pero Macri, digamos, si uno ve 3 años y medio de gobierno, va a terminar, digamos, yendo a una elección con más inflación de la que heredó, más deuda de la que heredó, más pobreza de la que heredó, con una economía en recesión, con un acuerdo con el Fondo Monetario muy complicado. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer en términos de resultados después de estos años de gobierno? Y lo que tiene que ofrecer es que va a dejar una Argentina que en lugar de tener un déficit absolutamente descontrolado, el gobierno gastaba más de lo que recaudaba el 8% de todo lo que producían los argentinos, era una cosa insostenible. Macri también, 2016-2017 sube el déficit. No, bajó notablemente respecto a lo que había antes. Fue bajando año por año, hasta que este año el Congreso votó por Déficit una mayoría cero. importante, cero déficit primario, va a dejar un país que en lugar de tener tarifas de electricidad que pagan el 10% del costo de producir la energía, van a estar cerca del 80% o más, depende del Claro, momento. pasa que eso es difícil porque eso para el consumidor significa un aumento de Bueno, lo que pero paga por los servicios públicos muy por arriba de la Estoy hablando de las inflación. bases para que una Argentina pueda crecer. Porque si vos querés dejar bases para que la Argentina se destruya en 5 minutos y la gente se ponga contento 5 minutos y después explote todo por los aires, como ha pasado tantas veces, bueno, Macri no está trabajando en eso. Está trabajando en sentar bases para un crecimiento importante, sostenido de la Argentina. El problema Así es que, bueno, el nivel de deuda eso- que eso- deja, ¿no? Porque Macri va a haberse gastado más del 90% del acuerdo con el fondo y ese acuerdo dura el próximo gobierno, que es el que lo tendrá que pagar. El acuerdo con el fondo se dio en lo que yo ejemplifico como si fuera que vos venías por una ruta y chocaste de frente. Y los que analizan la cosa desde hoy es como si no hubiéramos chocado. Es decir, vos, ¿por qué venías por la ruta? Venías mal, qué sé yo, porque estamos en la banquina. Flaco, chocamos de frente. Se cortó el crédito de la Argentina. Si no hubiera estado el presidente Macri con el apoyo internacional impresionante que generó el presidente Macri, no le hubiera prestado al fondo 57.000 millones de dólares, que es el 25% de todo lo que le presta a todo el mundo. Que ya se acabó. No se acabó. Ni siquiera entró todo eso. No, bueno, los últimos 10.000 millones van a empezar a vender de 60 millones. Bueno, ahora dieron otra cuota de 10.000 millones, pero lo que quiero decir es, si no hubiera sido por el extraordinario trabajo internacional del presidente Macri, esa plata no hubiera estado y hubiéramos explotado en ese momento. Lo mismo pasó en el 2016. En el 2016
La Argentina tenía menos cero en el Banco Central, no tenía ningún recurso positivo en el Banco Central, no tenía reservas, tenía reservas negativas, es decir, debía más de lo que tenía, no tenía ni un peso de crédito, y entonces o el presidente Macri hacía algo o de vuelta explotaba la Argentina con una hiperinflación como la del 89. Eso no pasó en el 16, no pasó de vuelta en el 18. Eso yo no lo pongo como una cosa negativa de Macri, lo pongo como una cosa positiva de Macri. ¿Qué hubiera hecho otro señor en esas circunstancias? ¿Cuánta plata hubiera conseguido Kicillof en esas circunstancias? Bueno, yo creo que nada. Así que por suerte que estuvo Macri ahí en ese momento, atajando los choques esos que tuvo la Argentina, ¿no? Ahora, políticamente, ¿qué le pasa al espacio Macri? Uno ve a los de Cambiemos, ¿no? A los radicales demandando algún tipo de anuncios, porque si no, no va a haber convención del radicalismo para apoyar. Lilita Carrió está un poco también demandando lo suyo. Y hay sobre todo lo que uno ve en la Cámara de Diputados, Emilio Monzó que se va también el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. ¿Por qué los propios se van? Planteando que hay poca política, que se han vuelto muy antiperonistas cuando no lo eran, que eran antikirchneristas sino antiperonistas. Cambiemos es muy plural, muy variado, ¿no? Muy diverso. Entonces, hay gente que es muy antiperonista. ¿Cómo ser? Yo claramente no. No, claro, claramente. Como ser un montón, como ser un montón. Hay varios que son antiperonistas. Como vos me recordabas una vez que Mazot había dicho, nos pasamos de ser antikirchneristas a ser antiperonistas. Yo creo que los kirchneristas, muchos kirchneristas, son antiperonistas, más que nosotros me parece a veces. Pero bueno, hay un poco de todo. Yo soy un convencido de que el peronismo es parte esencial del sistema democrático, con el que tenemos que ponernos de acuerdo. El peronismo de Perón, digo, ¿no? El peronismo del humanismo cristiano, digamos, el peronismo de centro. Tenemos que ponernos de acuerdo como argentinos para construir un país mejor. Pero ¿qué pasa que desde los que posiciones tienen, enfrentadas, pero los que tienen esa visión en la Cámara de Diputados se tienen que ir todos. Emilio Monzó se tiene que ir, no forma parte más, Mazot no forma parte más. Digamos, todo el sector que tiene esa concepción desde el Parlamento, que es un lugar donde están más obligados al diálogo, al consenso, se van a tener que ir. Yo creo que hay que mejorar las condiciones de convivencia en el Congreso, ¿no? En el Senado mantenemos formas de respeto, de escucha, de convivencia, sobre todo de respetarnos. Y aún con Cristina Kirchner en el Senado. Aún con Cristina Kirchner, porque nosotros no somos los dueños del Congreso. El Congreso es una institución de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, la tenemos que cuidar. Y cuidarla quiere decir no insultarse, no poner todo en la destrucción, respetar al otro como primer paso para cumplir nuestra tarea en favor del pueblo. En la Cámara de Diputados yo veo un nivel de violencia inconcebible. Yo creo que hay que hacer un trabajo ahí muy grande de reconstruir pautas de convivencia pacífica. No puede ser que venga el presidente a inaugurar las sesiones y los diputados kirchneristas lo insulten abiertamente al presidente de la Nación. Eso es inconcebible. Entonces, me parece que sean quienes sean los diputados nuestros, lo que tienen que hacer es recomponer el tejido ese de poder escuchar al otro, de poder respetarse y construir. ¿Y cómo ¿no? es la convivencia con Cristina Kirchner en el Senado? Estamos en un momento muy difícil, porque hay pedidos de prisión de varios jueces. ¿Cuál es la posición del PRO con los pedidos de desafuero a Cristina Kirchner para poder detenerla? De Cambiemos, ¿no? Parece un poco ambigua. No, es cero ambigua, es cero ambigua. Nosotros lo que dijimos es que cuando un juez pida el desafuero de un legislador, que puede hacerlo, nosotros no vamos a apresurarnos a votar a favor del desafuero, sino que vamos a tomar una precaución para que no parezca que es una persecución política, y esa precaución que no está en la Constitución, la fijó Cambiemos como una posición política nuestra, es esperar que la Cámara de Apelaciones expida. Si la Cámara de Apelaciones vuelve a pedir el desafuero legislador, sea nuestro o de terceros. Y en Cristina Kirchner, de los pedidos de desafueros que tienen ustedes, ¿cuántos son de Cámara? Tuvimos uno, que fue el de Irán, y nosotros fuimos al recinto a votar a favor del pedido de desafuero porque lo confirmó la Cámara, pero no tuvimos quórum.
para el desafuero necesitas 2/3 de los votos, ni siquiera tuvimos la mitad más uno. Ahora, Así que bueno, dejamos sentar nuestra con prisión posición. preventiva, sin una condena, que vaya presa la principal líder de la oposición, expresidenta de la Nación. Es muy duro, a mí no me hace ninguna gracia eso. Yo creo que, en mi opinión personal, hay que ser prudente en el uso de las prisiones preventivas. Las prisiones preventivas significan poner preso a alguien no porque sea culpable, sino porque puede entorpecer la investigación. Garabano o dijo se algo puede fugar. parecido y lo quemaron. Bueno, no, pero eso lo dice la Constitución y No, los pero códigos. Garabano dijo algo parecido. Ah, El bueno, ministro de Justicia, ¿no? Está bien, Garabano Sí. lee el Código de Procedimientos y el Código Penal y dicen eso, pero... Pero hay todo un sector del PRO que quisiera verla presa. Sí, ya, pero a yo creo que Cristina los Kirchner. dirigentes políticos serios de una democracia seria, yo no digo que no tenga que ir presa la expresidenta, lo que quiero decir, los políticos serios lo que tienen que hacer es trabajar con la ley en la mano, no con esta cosa de que soy enemigo de ese o adversario de ese, entonces voy y lo meto preso. No es el objetivo de la política ese. ¿Qué pasó con Ese es el las- objetivo de los jueces, de los fiscales, para eso están. ¿Qué pasó con la CGT? Ayer debió haber arrancado la discusión en los plenarios de la ley de blanqueo que venía supuestamente con acuerdo con la CGT. Sí, es una ley que lo que busca es, lo asombroso del tema es que es una ley que lo que busca es darle derechos a los trabajadores que no tienen derechos porque trabajan en negro. Es una ley para dar derechos. Bueno, es un blanqueo que reconoce la- salario mínimo 5 años para atrás y que eventualmente, digamos, para el empleador tiene el beneficio de que no tiene multas, de que no va a Sí, haber sí. juicio, de que no va a tiene, haber... no tiene multa, pero tiene que blanquear a la gente que trabaja en negro. Y tiene lo- 2 años de beneficio de no pagar aportes patronales, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo es hacer un perdón de 5 años para atrás de las cargas que había que pagar y no se pagaron. Hacer que en los incentivo. próximos 2 años por delante tampoco tenga que pagar cargas sociales. Hasta El 17.000 trabajador pesos. blanqueado hasta cierto nivel. Y además de eso, que todas las empresas que incrementen su planta de personal, desde la sanción de la ley, por los siguientes 2 años, por el personal que incrementen, tampoco tenga que pagar 2 años de ¿Y esto es de cargas. indiscriminado si es una pyme o una empresa grande? Sí. Y Da lo mismo. es lo que propone la ley porque lo que queremos es generar empleo, ¿no? Entonces es una ley para generar empleo y para que los trabajadores en negro pasen a estar en blancos, que quiere decir que van a ser miembros de los sindicatos, ¿entendés? Pues si los tipos trabajan en blanco, se forman parte del sindicato. Entonces, vos podés imaginar que un sindicato que tiene por función representar a los trabajadores, le propongamos una ley para incorporar trabajadores a su sindicato, porque van a blanquearse, no concurran al debate, me parece. ¿Qué es lo que hay atrás de eso? ¿Qué es más importante para un sindicato que un trabajador se afilie al sindicato? Para mí lo sorprendente fue porque fue inmediatamente después del decreto en el que el gobierno le concedió un viejo reclamo a las obras sociales de dinero, que era un tema de negociación. Daría la sensación de que había una negociación en la cual, bueno, la mesa de debate con los sindicatos incluía todo. Fondo de las obras sociales, la creación de esta agencia que pondría un tope o que establecería, digamos, límites a estos amparos que conceden los jueces para cubrir tratamientos muy onerosos que no están dentro del plan médico obligatorio. Digamos, hay toda una agenda de los sindicatos No. vinculados a los... Hay una agenda sindical de negociación y de acuerdo con los sindicatos. Yo he participado en muchas de esas conversaciones. Lo que queremos es que las obras sociales sean sustentables en el tiempo. Y lo que también queremos es que no haya curro con enfermedades, entonces que no haya médicos que recomienden tratamientos hipercaros que no sirven para curar las enfermedades que supuestamente tiene el trabajador o que efectivamente tiene el trabajador y que se generen curros en juicios con ese tipo de situaciones lamentables. Entonces, esta es una agencia que va a evaluar si este tratamiento es bueno para esta enfermedad. Eso es la agencia, que nosotros lo apoyamos, pero bueno, todavía no hemos logrado un acuerdo definitivo para aprobarlo por ley, pero espero que lo hagamos rápido.
El otro tema es el blanqueo, que a mí me parece increíble que alguien se pueda oponer a que se beneficien los trabajadores, realmente, menos... Bueno, pero también viene, que tengo entendido, todo un capítulo que baja significativamente los reclamos que podrían hacer los trabajadores frente a situaciones de despidos. Tiene como dos partes la ley, ¿no? Por un lado, No, un no, blanqueo había una norma que modificaba las indemnizaciones. las indemnizaciones, y eso se corrió, eso no está en el proyecto que acaba de presentar el senador Basualdo de San Juan. Así que bueno, y de todo, de última, si hay un desacuerdo en un punto, para eso está el Senado, para discutirlo, está el bloque peronista, que es importante. Así que lo podemos modificar si hubiera algo que estuviera mal, pero es muy llamativo lo que pasó, no tengo explicación. Y espero que el martes que viene, que volvemos a sesionar para seguir tratando el tema, podamos avanzar. Sí. Federico Pinedo tiene una amistad con Gabriela Michetti, ¿sí? Mucha, sí. Mucha. ¿Quién tendría que ser o quién le gustaría? Porque nadie le va a imponer a Macri quién tiene que ser, pero ¿a quién le gustaría ver de vice de Macri? No es mi tema. Es decir, yo tengo simpatías personales, pero soy presidente provisional del Senado y no me corresponde decir eso. Eso le corresponde al presidente, que tiene que evaluar, supongo yo, muchas cosas. Tiene que evaluar alguien que represente al electorado que nos tiene que votar. Tiene que evaluar a alguien que le genere mucha confianza al presidente, en mi opinión. Porque hay un debate ahí con los radicales también, si tiene que ser un representante del radicalismo. Cero problema con los radicales o con los peronistas o con quien sea, cero problema. Puede ser de cualquier partido. Me parece que tiene que reunir esas tres condiciones. La tercera me parece que es estar en condiciones de asumir el reemplazo del presidente si fuera necesario. Gabriela me parece que ha hecho un gran trabajo de representación internacional de la Argentina y de presidencia del Senado y de cumplir con su función. Ahora está a cargo también del área de discapacidad. ¿Y qué pasaría si gana? Pero bueno, es una decisión del presidente y de la coalición de gobierno, porque en definitiva el presidente tiene que oír a toda la coalición, obviamente. ¿Qué pasaría si gana Cristina Kirchner? ¿Para la Argentina qué le pasaría? Sí. Yo creo que sería muy complicado, ¿no? La Argentina no ha logrado salir del caos en el que lo sumergió la administración kirchnerista, que fue dramático. Como expliqué hace un ratito, el presidente Macri evitó que 2 veces chocara a la Argentina en estos escasos tiempos de gobierno que tenemos. Y necesita la Argentina construir bases sólidas para crecer y que le crean. Es difícil votar pensando en los nietos, que es un poco la propuesta de Macri, ¿no? Financiamiento. Poder financiar el desarrollo y invertir en la Argentina para generar empleo, y todo eso la administración anterior hizo todo lo contrario. La administración anterior, para decir un solo punto, la Argentina necesita exportar mucho, porque debemos estar exportando ahora igual que en el 2005. Es increíble lo que ha hecho. Ahora, en el último gobierno de la presidenta Kirchner, perdimos 30% de las exportaciones de la Argentina. Entonces, se le complicaría mucho manejar la situación para adelante, es mi opinión. Por eso mi candidato no es ella, sino el presidente Macri. Gracias por haber estado acá esta noche. Quédense ustedes allí, ya volvemos.